¿Qué tal están? Hablar de la forma de escribir de Honorato de Balzac es adentrarse en uno de los sistemas creativos más intensos, obsesivos y ambiciosos de la historia de la literatura universal. No se trata solo de un autor prolífico, sino de un verdadero arquitecto de mundos narrativos que concibió su obra como un conjunto orgánico, casi científico, destinado a retratar la totalidad de la sociedad de su tiempo. Comprender su método no consiste únicamente en analizar su estilo, sino en reconstruir su forma de trabajar, su disciplina, su relación con la realidad y su manera de transformar la observación en literatura. En este sentido, Balzac hay que decir que no escribía novelas aisladas. Su proyecto, conocido como la comedia humana, aspiraba a ser un retrato completo de la sociedad francesa posterior a la Revolución Francesa. En ese sentido, su método se acerca más al de un historiador o un sociólogo que al de un narrador improvisador. Cada novela, cada relato, cada personaje formaba parte de un sistema mayor. Esta concepción global condiciona todo su proceso de escritura. No partía de una historia cerrada, sino de una red de relaciones que debía expandirse con coherencia interna. Uno de los rasgos más distintivos de su forma de escribir es la combinación entre planificación estructural y también una ejecución casi febril. Balzac tenía una visión clara del lugar que ocupaba cada obra dentro de su conjunto, pero el acto de escribir era intenso, desbordante y físicamente muy exigente. Su rutina es famosa. Escribía durante la noche en sesiones que podían durar 12 o 14 horas, sostenido por enormes cantidades de café. No era una pose romántica, sino una necesidad práctica. Su ritmo de producción y sus constantes deudas le obligaban a trabajar con una disciplina extrema. Además, el proceso comenzaba con la observación. Balzac era un observador minucioso de la realidad social. Paseaba por París, frecuentaba salones, hablaba con comerciantes, abogados, aristócratas y empleados. No buscaba anécdotas llamativas, sino patrones de cómo se comportaban las personas, qué aspiraciones tenían, cómo el dinero influía en sus decisiones. Esta actitud no era pasiva. Balzac clasificaba mentalmente a sus personajes reales, los transformaba en tipos sociales y los integraba en su sistema narrativo. Aquí aparece uno de los principios fundamentales de su escritura, la tipificación sin simplificación. Sus personajes representan clases sociales, profesiones o actitudes: el banquero ambicioso, el joven provinciano, la mujer atrapada en un matrimonio, pero nunca son meros esquemas. Cada uno posee una vida interior compleja, contradicciones, evolución, y esta capacidad de convertir lo particular en representativo, sin perder profundidad, es una de las claves de su estilo narrativo. Tras la observación, Balzac pasaba a una fase de diseño conceptual. No siempre escribía esquemas detallados, como se haría hoy, pero sí tenía claro el núcleo de cada obra, el conflicto central, el entorno social y la función de los personajes. Sabía, por ejemplo, si una historia debía mostrar la corrupción del poder, el ascenso social o la decadencia moral. Este núcleo actuaba como eje organizador de todo lo demás. También, a diferencia de otros escritores que parten de la trama, Balzac partía a menudo del entorno. El espacio, una casa, una calle, una ciudad, no era un simple escenario, sino un elemento activo que condicionaba la conducta de los personajes. Por eso, sus descripciones son largas, detalladas y aparentemente digresivas. No se trata de ornamentación, sino de una forma de explicar el mundo. Un salón burgués no es solo un lugar, es una declaración de valores, de aspiraciones, de jerarquías. Y también hay que decir que su estilo descriptivo responde a una lógica casi científica. Balzac creía que la realidad podía analizarse y representarse con precisión si se observaban los detalles adecuados. En esto se acerca a lo que más tarde se llamaría realismo, pero su realismo no es neutral. Está cargado de interpretación. Cada objeto, cada gesto, cada decoración tiene un significado. El lector no solo ve, sino que comprende. El acto de escritura en sí era extraordinariamente exigente. Balzac escribía a mano, en cuartillas, con una caligrafía rápida y a menudo caótica, pero lo más importante no es el primer borrador, sino lo que ocurría después. Su proceso de corrección era extremo.
Cuando enviaba un manuscrito a la imprenta, no consideraba el texto cerrado. Al recibir las pruebas, las llenaba de correcciones, añadidos, modificaciones estructurales. A veces reescribía páginas enteras en los márgenes hasta el punto de desesperar a los impresores. Este método de corrección revela una característica esencial. Balzac no concebía la escritura como un acto lineal, sino como un proceso de expansión y ajuste continuo. El texto crecía en cada revisión. Añadía detalles, profundizaba en los personajes, ajustaba el tono. No buscaba simplemente corregir errores, sino intensificar la obra. Esta forma de trabajar explica en parte la densidad de sus novelas. Otro aspecto fundamental es su relación con el tiempo narrativo. Balzac no tenía prisa en el sentido literario, aunque sí en el vital. Sus historias se desarrollan con una acumulación progresiva de información. Introduce lentamente al lector en el mundo, establece relaciones, prepara conflictos. Cuando la acción se acelera, lo hace sobre una base sólida. Esta combinación de lentitud inicial y rapidez posterior es característica de su estilo. En cuanto al lenguaje, Balzac no busca la pureza formal ni la elegancia clásica. Su prosa es funcional, a veces irregular, pero siempre eficaz. Utiliza frases largas con múltiples oraciones subordinadas que le permiten matizar y precisar. No teme repetir si considera que eso refuerza la comprensión. Su prioridad no es la belleza abstracta, sino la claridad en la representación de la realidad. Y también un elemento clave de su método de escritura es la interconexión de personajes. En su obra, un personaje secundario en una novela puede convertirse en protagonista en otra. Este recurso crea una sensación de continuidad y profundidad, pero también implica una enorme complejidad organizativa. Balzac debía recordar y gestionar la trayectoria de decenas, incluso cientos de personajes. Esto exige una memoria excepcional y una concepción estructural muy avanzada. Desde el punto de vista práctico, su proceso puede entenderse en varias fases, aunque en realidad se solapan constantemente. Primero, la acumulación de material, observaciones, ideas, tipos sociales. Segundo, la definición del núcleo narrativo, qué historia se quiere contar y por qué. Tercero, la escritura inicial, rápida e intensa. Cuarto, la revisión expansiva, donde el texto se enriquece y se ajusta. Y quinto, la integración en el conjunto de su obra. La presión económica influyó profundamente en su forma de escribir. Balzac estaba casi siempre endeudado. Esto le obligaba a producir mucho y rápido, pero en lugar de reducir la calidad, desarrolló un sistema que le permitía mantener un alto nivel y su disciplina no era opcional, era una condición de supervivencia. Este contexto explica su ritmo de trabajo y su resistencia física. También es importante entender su relación con la ambición literaria. Balzac no quería escribir simplemente buenas novelas, quería explicar la sociedad de su tiempo en su totalidad. Esta ambición le lleva a un nivel de detalle y de complejidad que puede resultar abrumador. Pero también es lo que da a su obra su carácter único. No se limita a contar historias individuales, construye un sistema. Y esto es algo realmente muy importante. En términos de técnica narrativa, Balzac utiliza con frecuencia un narrador omnisciente que no solo describe, sino que interpreta. Este narrador guía al lector, ofrece juicios, explica motivaciones, no busca la neutralidad, sino la comprensión. Esta voz autoral, fuerte, es una de las marcas de su estilo. Otro rasgo significativo es su manejo del dinero como motor narrativo. En sus novelas, el dinero no es un elemento secundario, sino una fuerza estructuradora. Determina relaciones, decisiones, destinos. Balzac entendió que en la sociedad moderna del dinero es una clave fundamental para comprender el comportamiento humano. Por eso aparece constantemente en sus tramas. En cuanto a la construcción de escenas, Balzac combina elementos teatrales y narrativos. Muchas de sus escenas se desarrollan en espacios cerrados, con diálogos intensos y confrontaciones directas, pero estas escenas están siempre contextualizadas por descripciones que explican su significado. No hay separación entre acción y contexto. Su forma de escribir
También implica una gran capacidad de concentración. Las largas sesiones nocturnas requerían un nivel de atención sostenida poco común. Balzac se aislaba del mundo para escribir, creando un entorno casi monástico. Esta concentración le permitía mantener la coherencia en obras largas y complejas. Es interesante observar también que, a pesar de su aparente improvisación en la escritura inicial, su obra muestra una gran coherencia interna. Esto se debe a que su improvisación está guiada por una estructura mental sólida. No escribe al azar, desarrolla dentro de un marco previamente concebido, estructurado. En términos de aprendizaje, estudiar a Balzac ofrece varias lecciones prácticas. La primera es la importancia de la observación. La segunda, la necesidad de una estructura clara, aunque no siempre explícita. La tercera, el valor de la reescritura. Y la cuarta, la importancia de la disciplina. También enseña que la ambición es un motor poderoso, pero exige un sistema de trabajo adecuado. No basta con querer escribir una gran obra. Hay que desarrollar las herramientas necesarias para sostener ese proyecto en el tiempo. Finalmente, su método muestra que la escritura es una combinación de arte y trabajo. Hay intuición, creatividad, sensibilidad, pero también hay organización, esfuerzo y técnica. Balzac encarna esta síntesis de manera extrema. Su legado no se limita a sus novelas, sino a una forma de entender la literatura como un medio para explorar y explicar la realidad. Su proceso de escritura, con todas sus exigencias y excesos, es el reflejo también de esa concepción. Escribir para él no era solo crear historias, sino construir un mundo. Y esto es algo que hay que destacar. Quien quiera aprender de Balzac no debe imitar superficialmente su estilo literario, su estilo de escritura, sino comprender los principios que lo sustentan: observación profunda, ambición estructural, disciplina férrea y una revisión incansable. Estos elementos, adaptados a cada contexto, siguen siendo válidos para cualquier escritor que aspire a crear una obra. Balzac desarrolló en su producción novelística un realismo literario evidente, que ha sido muy estudiado y muy analizado, pero destaca por su ritmo de escritura diaria y también por la enorme extensión total de su obra. Su método de trabajo estaba marcado por la intensidad, la disciplina extrema y una presión económica constante, lo que le llevó a desarrollar una rutina de producción literaria casi industrial. En términos de cantidad de escritura diaria, las estimaciones históricas varían, pero se sabe que Balzac podía escribir entre 3.000 y 6.000 palabras al día en sus periodos más productivos. En momentos de máxima urgencia, especialmente cuando debía entregar textos para saldar deudas o cumplir plazos editoriales, llegó a superar incluso estas cifras. Sin embargo, este ritmo no era constante, alternaba fases de escritura frenética con otras de revisión, corrección y reorganización de materiales. Su jornada típica se desarrollaba principalmente por la noche, comenzando a veces a medianoche y prolongándose hasta la mañana siguiente, acompañado de grandes cantidades de café. Este ritmo de producción se entiende mejor si se observa la extensión total de su obra. El proyecto monumental de la comedia humana está compuesto por aproximadamente 90 o 100 novelas aproximadamente, entre relatos y estudios interconectados. En conjunto se estima que su obra supera fácilmente los 6 millones de palabras, aunque las cifras exactas varían según las ediciones y recopilaciones. Las obras individuales de Balzac también muestran una gran amplitud. Muchas de sus novelas principales oscilan entre 50.000 y 150.000 palabras, mientras que algunos textos más extensos superan incluso esas cifras. Esta diversidad le permite trabajar en distintos niveles narrativos, desde relatos relativamente breves hasta novelas complejas con múltiples tramas y personajes. Lo más relevante no es solo la cantidad, sino la combinación entre volumen y revisión constante. Balzac no escribía de forma lineal y definitiva, sino que reescribía, ampliaba y corregía sus textos de manera continua, incluso durante el proceso de impresión. Esto significa que su producción diaria no se limitaba a crear nuevo contenido, sino también a transformar y expandir lo ya escrito. En conjunto, su caso es excepcional, porque une tres elementos raramente combinados: alta productividad diaria, gran extensión total de obra y un proceso de revisión intensivo que convertía cada texto en una estructura en evolución permanente.
En este sentido, hay que decir que es un ejemplo, diríamos, de cómo se puede producir una gran cantidad de obras novelísticas o de libros de una forma realmente muy estructurada y muy sistemática también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.